ejercicio. A medida que ustedes van mostrando sus ejercicios, pues se dan cuenta si les faltó un dato, si les faltó un símbolo, indicar que pues no quede mudo, entre comillas, el esquema, ¿no? Si cuando uno hace un esquema, pues tiene que indicar todo el esquema. Veo que todos tienen claro que las distancias relacionadas con las alturas de vuelo se toman a partir del plano que pasa por el centro de proyección, porque ha habido otras oportunidades que toman esa distancia desde arriba, desde el plano del negativo, incluyéndose. Entonces, pues todo está claro. Y pues a medida que vamos avanzando, tanto los que presentan como los que estamos viendo, nos damos cuenta que nos quedó pendiente o que nos faltó o que tuvimos mal, ¿no? Ojo, porque también a veces tenemos bien las fórmulas planteadas, pero en el momento de ingresar los datos en la calculadora se nos va un número mal y ahí pues es donde tenemos el error. Bueno, Caterina Andrea López, ¿quieres presentar el siguiente o el siguiente? ¿El 40 o el 44? Ah, no, falta 39. 39, 40 y 44 creo que faltan. ¿Quién nos quiere presentar? Caterina no dijo nada. ¿Quién sí quiere presentar? Pues yo había visto en el chat que Caterina dijo yo, pero no sé a qué se refería ese yo. Bueno. Ah, bueno, dale. Entonces, Caterina presenta 40. Si quieres, muéstralo de una vez y alguien que vaya pensando en presentar el 39. Si quieres, ¿cómo prefieres que te digan, Caterina o Andrea? Hola, profe, qué pena. Hola, no te preocupes. No me funcionó. Caterín, profe, está bien. Bueno, es que a veces cuando tenemos dos nombres preferimos uno. Dale, ya puedes presentar. ¿Ya están viendo mi pantalla, profe? Sí. Bueno, entonces el punto 40, teníamos estos datos y nos pedía la magnitud de la línea Q en el mar. Entonces teníamos la distancia principal, la altura de vuelo sobre el punto Q, la escala media, la escala mínima y la magnitud de la línea en el fotograma. Entonces lo primero que hice fue hallar la escala media, hallar la escala de A porque me dan el dato de la escala media y de la escala de B. Entonces, bueno, aquí apliqué esta fórmula y entonces despejé y hallé que la escala de A era 1 a 46.444. Bueno, cuando expreses 1A, entonces colocas 1A la escala de A, porque ahí me estás colocando módulo escalar de A, bueno, 46.444. Ah, no, está bien. Sí, mira, perfecto. Sí, ok, está bien. Luego, entonces, ya teniendo la escala de A y tengo la distancia, bueno, la distancia en la foto de A, entonces utilicé esta fórmula para hallar la distancia en el terreno y despejé para hallar dt. Entonces, bueno, aquí apliqué la fórmula, hallé dt, que fue de 1397.96 metros. Con esta distancia dt, entonces me fui a la fórmula en donde sé que 1 sobre la escala de Q puede ser igual a C sobre la altura de Z y también puede ser igual a la distancia en el fotograma sobre la distancia del terreno. Entonces ahí utilicé esta fórmula y despejé y entonces hallé que la distancia de la foto del punto Q era de 28.6 milímetros. Sí, ahí lo que no vayas a quitarlo, por favor. Ahí lo que se tuvo en cuenta es, dice, si esta línea, dice, una línea situada sobre el nivel más alto del terreno aparece en la fotografía con una magnitud de 30.1 milímetros. O sea, hay distancia en la foto para el punto A. Dice, si esta línea, ¿cuál línea? La que está en el terreno en el punto A, si esa magnitud del terreno en el punto A fuera igual o estuviera en el nivel del punto Q, ¿en qué magnitud aparecería en la fotografía para el nivel del punto Q? Entonces, Caterine lo que hace es utilizar el dt del punto A, distancia del terreno para el punto A, igual en la fórmula del punto Q, de la escala para el punto Q, como distancia del terreno para el punto Q, porque pues son iguales y me lo dice el ejercicio.
Bueno, entonces por eso se utiliza esa DTA en DTQ, son iguales en magnitud porque lo dice el ejercicio, y al final pues se calcula la magnitud de esa DTQ en la fotografía, nos da 28.6 milímetros. ¿Quién tiene preguntas con respecto a este ejercicio? ¿Por qué dices tú que la escala mínima corresponde al punto B, Caterina? Dime, profe. ¿Por qué dices que la escala mínima corresponde para el punto B? Porque en la clase anterior tú nos dijiste que cuando estaba en el punto más bajo, o sea, el punto B, era en donde íbamos a tener la escala más pequeña. ¿Dónde sale tu esquema? Ay, profe, aquí no lo tengo y no, se me demora un poquito en abrir el AutoCAD. Ah, ok. Exacto, o sea, para una altura de vuelo más grande, la fórmula de escala tenemos que es igual a C sobre ZQ. Si quieres señala dónde está C sobre ZQ, por favor. Entonces, sí, 2C sobre ZQ. Para valores amplios, para valores mayores de esa Z, vamos a suponer que es ZB. La escala del punto B es igual a C sobre ZB. Para valores muy grandes de ZB, de la altura de vuelo, pues el módulo escalar se va a volver más grande y teniendo en cuenta C también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta C. Si C varía, si Z varía. Entonces, para magnitudes muy altas de alturas de vuelo, se está observando gran superficie del terreno, pero no estamos viendo mucho detalle. O sea, no hay un buen detalle, no puedo diferenciar muy claramente unos elementos de otros. Es por eso que se dice que la escala es pequeña. Bueno, muchas gracias, Caterine. ¿Quién quiere hacer el 39? Mostrar, no hacer, sino mostrar el 39. Gracias, Caterine. Nos falta el 39 y el otro creo que es el 44. Sergio, Juan Esteban, Hugo Alejandro, que son los que estoy viendo ahí como en pantalla. Pues hay 28 y ya solo 4 personas han presentado. Yo lo puedo presentar, profe. Miguel Ángel, dale. Bueno, muchas gracias. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Ok. Entonces en el 39. Listo. Se pide hallar la distancia del punto Q. O sea, bueno, voy a leer la parte E, que dice: una línea situada en el punto medio del terreno aparece en la fotografía a una magnitud de 44.3 milímetros. Si esta línea estuviera al nivel del punto Q, ¿en qué magnitud aparecería en la fotografía? Entonces nos piden la distancia del punto Q. La distancia medida en la fotografía, perdón. Sí. Entonces, pues en los datos se tienen las escalas máxima y mínima. A partir de estas dos se puede encontrar la escala media con la fórmula de un medio sobre un medio por EA más EB. Y con la escala media es posible determinar la distancia total, ya que tenemos la distancia media en la fotografía media, en un punto medio. Entonces, con la distancia total, que en este caso es 775,25 metros, y también se puede hallar la escala del punto Q con esta otra fórmula que dice 1 sobre Q es igual al punto principal sobre la altura de vuelo de Q. Y ahora con esto... Distancia principal, perdóname, no es punto principal, C es la distancia principal. Perdón, profe, distancia principal sobre la altura de vuelo de Q. Y ya ahora sí, con estos dos datos es posible utilizar la ecuación que los relaciona a los dos, y al punto medio en la fotografía de Q. Se despeja ese punto y se obtiene una distancia de 0.0423 metros, que pues son 42,3 milímetros. Y acá está el gráfico. Se pide esta distancia de acá. ZQ, nivel del mar, DFQ, ok. Bien, está claro. El grafiquito, ¿quién tiene preguntas sobre este ejercicio? Es muy similar al anterior, ¿no?
Es muy similar en el sentido que se dice que la distancia en el terreno, en el nivel medio del terreno, esa magnitud es igual al nivel Q, o sea, la distancia en el terreno tomada en el nivel medio es igual a la distancia en el terreno en el nivel Q. Entonces lo que se hace pues es hallarla y luego con base en ese valor pues hallamos la distancia en la foto para el nivel Q, que da entonces 42.28 o 42.3 milímetros. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, nos falta el último. ¿Quién quiere presentarlo? Ustedes van a mostrar lo que hicieron, eso es todo. Jóvenes, no, nadie más hizo los ejercicios. Yo recibí de todos los ejercicios. ¿Estos ejercicios eran para hacer en grupos o individual? Profe, una pregunta, los ejercicios, pues yo aún no te los he mandado, ¿puedo hacerlo después, ahorita, a lo largo del Sí, día? en el transcurso del día lo pueden hacer. Ok, profe, gracias. Sí, no hay ningún problema. Ahora, pues si estuviéramos en la presencialidad, es en el tiempo de clase, en el espacio de la clase, pero pues es una de las ventajas que estemos en esta virtualidad, pues porque tienen todo el día para entregarlo. Pues todo se está entregando virtual, entonces no hay ningún problema, está disponible hasta las 12 de la noche del día. Bueno, ¿quién más? Porque varios de todos ustedes los han hecho, entonces no sé si David González, Diego Galindo, Andrés Alvis, Andrés Sierra, Hugo nuevamente, Kevin Galeano, bueno, no sé, no compitan tanto, no se afanen, pero alguno presente el ejercicio o no lo han hecho todavía, jóvenes. Bueno, ¿quién quiere presentarlo? No importa que sea alguno de los que ya presentó, porque si nos ponemos a esperar que alguien quiera, pregunten. En la semana entrante veremos el tema de desplazamiento debido al relieve, que también va a incluir fórmulas. Bueno, yo creo que veremos primero paralaje. El tema de paralaje, que también tendrá fórmulas y seguirá considerando el tema de escala. O sea, el tema de escala lo acabamos de ver, pero no quiere decir que cortamos aquí y que ya no nos vamos a volver a encontrar con las fórmulas de escala, no. Vamos a seguir viendo temas de paralaje, desplazamiento debido al relieve, y dentro de esos temas, pues se seguirá trabajando con el concepto de escala. Entonces, pues, vamos a seguir, pues, repasando este tema de escala, el tema de escala. Voy a enviarles la presentación para hoy sobre el tema de fotointerpretación. Esta presentación es netamente teórica. ¿A todos les llegó? Bueno, gracias. Vamos a ver las diapositivas. Son 55 diapositivas, pero pues como ustedes ven hay unas de títulos, varias de cuadros, de fotos. Entonces, pues se ve larga, pero la verdad tienen pues bastante fotografías. ¿Cuál es la idea de la fotointerpretación? La idea de fotointerpretar, como su nombre lo dice, pues es poder examinar las imágenes, ver todos los objetos que aparecen en las imágenes, poder identificarlos, poder de pronto en un momento dado deducir el significado de los objetos que estamos observando. Y muchas veces pues la fotointerpretación se realiza
con un propósito determinado, ¿no? Pues habrán expertos, y hay expertos de por sí en fotointerpretación, tanto de fotografías aéreas como de imágenes satelitales, en donde utilizan algunas claves para poder identificar los elementos. Entonces, dentro de esas claves tenemos forma, tamaño, color, tono, patrón, distribución. La idea es poder diferenciar entre una vía y un río. Hay personas expertas donde ven determinado tipo de cultivos y ya saben a qué corresponde, ¿sí? Si es cultivo de arroz, de algodón, si es cultivo de papa. Pues igual pasa con los bosques, si son bosques primarios, si son bosques plantados, qué tipo de vegetación hay en la zona. Si las construcciones que están en la zona corresponden a fábricas, corresponde a una zona residencial, corresponde a una zona urbana, corresponde a una zona rural. Entonces, pues todo este tipo de información se les facilita a ustedes para que en un momento dado, pues que ustedes necesiten identificar alguna zona en alguna fotografía, pues utilicen estos patrones, estos parámetros para poder identificar los diferentes objetos en las fotografías y pues sea claro para ustedes hallar algún elemento que requieran. Bueno, poder identificar ¿sí? la forma de la vía, la forma del río, si los ríos están en la zona urbana o los ríos están en la zona rural, si cuando yo tengo una serie de casas, un conjunto residencial y veo un elemento, digo, este elemento será vía o será río. Entonces, además hay que deducir, ¿no? En la zona que estamos, hay que deducir si en la zona donde yo estoy es posible que haya un río entrando a un conjunto residencial. Me pregunto, ¿es posible que en una zona rural donde haya pues una serie de redes hidrográficas, pueda yo en esa zona trazar una vía? ¿Para qué voy a hacer una vía? La vía me sirve para comunicar de pronto dos municipios. Si en una zona por allá, en zona rural, donde no hay viviendas, donde no hay ningún municipio, voy a trazar una vía, ¿para qué? Para que me conecte dos ríos, o sea, no sea. Entonces toca mirar cuáles son las razones por las cuales se hace fotointerpretación y cómo puedo identificar esos elementos en un momento dado. Bueno, entonces me permito leer estas diapositivas. La fotointerpretación es el arte o ciencia de examinar las imágenes de los objetos fotografiados. Es un arte o ciencia que permite examinar las imágenes de los objetos fotografiados con el propósito de identificarlos, deducir su significado y valorarlo según el fin que se persigue. Entonces, pues esto también se puede realizar, pues con el proceso de fotointerpretación podemos utilizar el estereoscopio de espejos o el estereoscopio de bolsillos y por lo tanto nuestro modelo estereoscópico, el par de fotografías aéreas. En las fotos que les facilité, pues hay muchos elementos que se ven a simple vista, que no necesito de un estereoscopio para identificarlos, pero hay veces en que tengo confusión sobre si este elemento es un árbol o es un poste, o si este elemento es una construcción tipo fábrica o es una construcción institucional. Entonces me toca mirar con más detalle utilizando el estereoscopio. También la fotointerpretación se puede definir como un proceso de razonamiento correlativo, por el cual se obtiene la clasificación de los objetos visibles en fotografías por medio del conocimiento local o específico, con o sin el uso de claves de identificación u otros medios de información. Entonces yo a veces necesito clasificar un elemento y miro entonces qué hay alrededor. ¿Sí? Lo que hablaba ahora de la zona urbana. Necesito hacer un razonamiento correlativo, o sea, voy relacionando unos elementos con respecto a los otros, respecto a los que tengo alrededor, y poder deducir si lo que yo estoy identificando es correcto o no. Y pues, lo ideal es utilizar las claves, ¿no? Las claves que vamos a ver aquí más adelante. Elementos básicos para interpretación de imágenes. Las fotografías aéreas son representaciones de la superficie de la Tierra conteniendo en detalle un registro de patrones y características en un momento dado. El patrón es un compuesto de elementos indicadores en condiciones y eventos, los cuales reflejan los componentes físicos, biológicos y culturales de la superficie terrestre. Entonces, toda esa información es más que todo como que nos enteremos, podamos identificar qué significa el patrón,
no necesitan aprenderse nada igual porque pues cuando vayamos a ver este tema en el parcial, pues ustedes tienen esta presentación para consulta en un momento dado. Entonces, esa fotografía que aparece ahí, ¿a qué puede corresponder? ¿A qué zona puede corresponder de acuerdo con el patrón? Dice que las fotografías pueden contener un registro de patrones. Y esos patrones, pues, nos van a indicar algunas condiciones donde se reflejan algunos componentes físicos, los componentes biológicos, componentes culturales. Ese patrón es lo que me permite es identificar esa parte. Entonces, esa fotografía, ¿a qué zona puede corresponder? Miren qué elementos tienen. Si quieres, ustedes como tienen su presentación, si quieren hagan un zoom. Ustedes la tienen, entonces pueden hacer más detalle. Aquí que estamos observando. ¿Qué estamos observando en la parte inferior? Es que yo no quiero. Ajá, sí, señor. ¿Qué estamos observando en la parte derecha? En la fotografía. ¿Qué están observando? Estamos observando árboles. ¿Qué más? Una piscina. Una piscina. ¿Qué más? Una cancha de fútbol. Unas canchas. Unas casas. ¿Eso será una empresa? De pronto un colegio, puede ser. Bueno, no sé, puede ser un colegio. ¿Qué más puede ser? ¿Un centro recreacional? Puede ser un centro recreacional. ¿Qué más puede ser? Una finca grande. Bueno, por allá tampoco me voy yo a que una finca grande, pues sí, puede ser una mansión, ¿no? Porque pues con tantas construcciones que tiene ahí, podría uno identificar más que finca como una mansión, podría ser un colegio, tiene varias construcciones. Puede ser un hotel también. Puede ser un hotel también, tiene sus canchas, su piscina, ¿cierto? ¿Alguien dice que puede ser un conjunto residencial? Sí, también puede ser. Bueno, digamos que sería muy pequeño porque pues está en una manzana. Igual tiene diferentes construcciones de donde alguien puede decir, bueno, ahí está la zona de la administración, está la zona de, no sé, gimnasio, y de pronto la distribución de las casas no me enfocaría tanto como que fuera para un conjunto residencial. De pronto sí un hotel, ¿qué más me habían dicho? Un hotel, un colegio, puede ser. ¿Y ese estaría ubicado en Bogotá? ¿Podría estar ubicado en Bogotá ese sitio? Probablemente no, porque la piscina está al aire libre y pues piscina con frío como que no va mucho. Exactamente, probablemente no porque la piscina está al aire libre. Sí, entonces aquí pues hay varios conjuntos residenciales que tienen piscina, pero pues todo es cubierto. Bueno, entonces esos son detalles que le permiten a uno identificar de pronto la ubicación, dónde podría ser ese sitio. Si no hubiese tenido piscina, pues seguramente hubiésemos dicho puede ser en Bogotá. ¿Por qué no? Bueno, pero bueno, seguramente aquí ya estamos relacionando esta imagen con un sitio de clima cálido. Bueno, ya cerré. Chatontica. No quería ver esa pestaña ahí. Un fotointérprete examina en conjunto las fotos y los mapas. O sea, cuando uno va a hacer fotointerpretación, se puede apoyar en otro material. Puedo buscar mapas de la misma zona de las fotografías y, bueno, ahora que tenemos las herramientas de Google Maps y Google Earth, pues también me puedo apoyar en esas herramientas para poder tener claridad en el proceso que estoy haciendo de fotointerpretación. La interpretación puede tener varios grados de complejidad. El éxito de la interpretación depende de qué?
del entrenamiento y la experiencia del intérprete, ¿no? Hay gente muy experta o gente experta en esta temática, otros pues no tan expertos como nosotros. La calidad de las fotografías incide en que pues, se haga una buena fotointerpretación y también la naturaleza de los objetos y fenómenos a ser interpretados, o sea, el objetivo para el cual yo hago la fotointerpretación. El intérprete debe analizar en sentido agudo, el intérprete debe tener un sentido agudo de la interpretación y capacidad de analizar y asimilar la información, el conocimiento del tema, la ubicación geográfica y el sensor, o sea, con qué cámara fue tomada la información, dónde está esa zona ubicada, ¿sí? ¿Cuál es el tema que yo voy a tener en cuenta para hacer la interpretación? Si necesito solamente interpretar de la parte de cultivos o solamente vegetación, o solo me interesa la parte de las redes viales, sí, depende del propósito que se tenga para hacer la interpretación. De las fotografías aéreas se puede obtener una información que de otras fuentes no. Recordemos que los mapas, hablábamos la semana pasada que los mapas son una representación de la realidad, más no la realidad. En la fotografía aérea, pues tengo la realidad tal cual, ¿sí? Estaba en el momento de la toma de la fotografía. La información, pues, viene codificada en varios tonos, patrones y formas. Aquí tenemos varias tonalidades de verde, tenemos tonalidades de café, ¿sí? Tenemos diferentes formas. De acuerdo con estas claves que estamos mencionando en este momento, tonos, patrones, formas, son algunas de las claves. De acuerdo con estas claves, ¿qué estarían ustedes observando o qué están ustedes observando mejor en esta fotografía? ¿Qué sería lo que está en tonos cafés? En la parte superior izquierda. Bueno, en la parte inferior yo tengo un patrón. En la parte inferior se tiene un patrón de cultivos. Puede ser por su forma, ¿no? Su distribución. En la parte inferior, superior izquierda es posible, aunque no se notan bien marcados, pero puede ser en diferentes etapas. Puedo tener suelo descubierto. ¿Qué más tengo? Además de suelo, de cultivos, ¿qué más tenemos? Hay vegetación, ok. Y no, aunque no lo hemos mencionado, esa vegetación en algunas partes tiene un tipo de textura lisa, como aquí en el centro, y hacia la derecha tiene una textura rugosa, lo mismo que en la parte inferior izquierda. Veo la vegetación, diferentes tipos de vegetación o densidad de información. Incluyo una clave adicional que es textura. Bueno, aquí también por la textura yo puedo identificar que existen clases de vegetación. ¿Qué otro elemento vemos allá? Estamos observando. En el extremo izquierdo. Parece una carretera, exactamente. La veo en tono claro, ¿sí? Seguramente no está húmeda. Cuando las vías están húmedas salen en las fotografías un poco oscuras. Lo mismo pasa pues dependiendo del material de la carretera, pero pues esto ya se puede apreciar mejor son en las imágenes de satélite, cuando las carreteras son pavimentadas, cuando son destapadas, cuando tienen mucha arena o mucha grava. Sí, entonces la energía que reflejan los cuerpos es diferente de acuerdo al material que tengan y al contenido de humedad. Entonces aquí pues vemos que la carretera pues en el momento que se tomó pues estaba seca, y pues sale en tono claro. ¿Qué pasa? ¿Qué hay acá alrededor de los cultivos que están en la parte inferior? Pues si los cultivos están bien demarcados. Podría ser un camino alrededor de los cultivos, como unas truchitas. Sí, no sé. Bueno. Los seres humanos pueden analizar las imágenes debido al sistema visual y a la experiencia. Pueden discernir diferencias entre brillos y texturas. Nosotros hemos aprendido a hacer interpretación desde la infancia, o sea, desde la infancia conocemos muchísimos objetos de la superficie terrestre y sin necesidad de que cuando yo esté viendo ahora, por ejemplo, las fotografías aéreas,
ustedes ya saben qué es lo que están observando, porque lo han aprendido desde muy pequeños. Con el pasar de los años hemos aprendido a identificar todos los elementos. O sea, no es que ustedes vean unas fotografías ahora y me pregunten, ¿y esto qué es? ¿Y qué es lo que está en la parte superior? ¿Y eso que tiene verde, qué será? ¿Y lo que tiene azul? ¿O lo que tiene verde, bueno, de café? ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen, ya todos conocemos, desde muy pequeños nos hemos familiarizado con los bosques, con los parques, con el agua, ¿sí? Con las casas, y habíamos aprendido a identificar los elementos. Entonces, por eso se dice que la fotointerpretación requiere de aprender. Vamos reconociendo todos estos elementos desde pequeños y en el transcurso del tiempo, y cuando veamos unas imágenes, sean fotografías aéreas o fotografías terrestres, identificamos claramente a qué corresponde cada uno. Que no podamos definir si el árbol que estoy observando es un árbol, corresponde a un abedul o un abeto o un sauce o un pino, pues porque no tengo todavía la capacidad para interpretarlo, a menos que pues haya estudiado todas las características de ese tipo de vegetación. La interpretación puede ser directa cuando concierne a los objetos visibles e identificables sobre las fotos, o sea, cuando yo de una identifico qué es lo que estoy observando. Para mí es muy claro lo que estoy observando. Y puede ser correlativa cuando con base en lo que tengo al lado identifico lo que quiero. Sí, o sea, es una identificación, es un caso de interpretación correlativa, cuando las entidades en el estudio no son visibles directamente y su interpretación se realiza a través de rasgos que dan inicio a su existencia. Entonces, si a mí no me marcan estos elementos aquí como Cerritos Indios, que es un sitio arqueológico, seguramente yo no los hubiese podido identificar, así digan que aquí hay un río y que va a desembocar hacia una laguna a la izquierda, no hubiese sido para mí claro qué es esto. ¿Sí? Entonces, con base en que me indiquen qué tengo alrededor de un elemento que quiero identificar, puede ser muy fácil. Bueno, tampoco es que sea muy fácil, pero puedo tratar de hacer una interpretación de tipo correlativo. En cambio, en estas imágenes que estoy observando, de una sé que veo unas vías en la parte inferior, en la foto inferior izquierda, que estoy viendo unas vías, que estoy viendo unos cultivos, que estoy viendo unas construcciones, ¿sí? Aquí tengo unas construcciones, y podría tratar de identificar que esta zona puede estar en una parte rural, ¿cierto? En la foto de la izquierda, de la derecha, parte superior, pues muy fácil ver que tengo vegetación. ¿Qué tipo de vegetación estaríamos observando en la parte superior derecha? Bosque primario, bosque plantado, vegetación natural, vegetación artificial, o sea, hablando de artificial plantada por el hombre. Miren el patrón. ¿Artificial, profe? Sí, porque si ustedes ven en en la foto superior del lado derecho, vemos en la foto superior del lado derecho de la diapositiva, vemos en esa foto, a la derecha de la foto, que tenemos unos árboles bien distribuidos, ¿no? Tienen unas lineecitas bien uniformes, y pues esa no es vegetación primaria, ¿sí? Entonces puede ser bosque plantado o artificial, porque sigue unos lineamientos muy uniformes. Bueno, aquí en la parte superior de la fotografía, tal vez en la parte inferior. Entonces, eso me puede mostrar el patrón, me puede decir si la vegetación es primaria o no, en qué parte puedo estar, qué tipos de cultivos son, de pronto son cultivos, qué tipos de cultivos son, nosotros no hemos todavía llegado ya a aprender esa parte, nos faltará pues mucho por estudiar y experimentar y ir a campo y reconocer los diferentes tipos de cultivos para poderlos identificar posteriormente en las fotos. Y en la parte inferior que estamos viendo es una interpretación directa porque todo es muy claro, ¿sí? Es muy claro, sabemos qué hay, no necesito apoyarme de otro material para poder tener claridad en la interpretación de lo que se haría en esa fotografía. ¿Qué estamos observando en esa foto de la parte inferior, derecha? ¿No vemos nada? No. Un estadio de béisbol. Un estadio. Ah, es que
¿Cómo hago que no quiero? Yo quiero esto. Ya. Un estadio de béisbol, ¿por qué? Porque vemos el diamante, la forma del estadio, ¿cierto? La forma del terreno, perdón. Y una cancha de fútbol al lado. Hay una cancha de fútbol. No vemos nada más. Vías, unos anillos viales a la parte inferior izquierda o lateral izquierda. Construcciones, edificaciones altos, o sea, edificios muy altos en la parte superior. ¿Mm? Y eso sería en Melgar, Dubán. O- ya, ok, ok. Listo. Sí, claro, a las 8:06 estamos en las 8:18. Entonces, esa es la forma de hacer interpretación. Entonces, vemos que las vías, ¿dónde podría estar ubicado ese estadio? ¿Estaría en un pueblo? ¿Ese estadio puede estar en Melgar o en Villeta? Por ahí en Estados Unidos. Podría ser en Estados Unidos. Melgar y Villeta, ¿por qué no? Porque miren los anillos viales que hay en la parte derecha, en la parte izquierda. O sea, una red vial fuerte ahí en la zona. Y por el Unas tipo vías amplias. de vegetación. La vegetación no es como de acá. Mm, puede ser vegetación de clima frío, pero digamos que esa cancha ahí cerca al coliseo de béisbol, mm, pues podría no ser en una zona como tan ciudad principal, sino de pronto una ciudad secundaria puede ser. Bueno, la idea es que uno entra a analizar y a suponer muchas cosas, ¿cierto? Bueno, la de la correlativa ya la vimos. La interpretación también me va a permitir, ser utilizadas las fotografías en estudios geológicos, en donde aquí ¿ustedes ya vieron geología o están viendo geología? Yo estoy viendo de geología. Bueno, las fotografías aéreas son muy utilizadas en geología. Cuando se hace trabajo de campo, se llevan ya las fotografías aéreas de las zonas que se van a visitar. Se tratan de indicar los macizos rocosos, la forma de inclinación del terreno, pues con su simbología. Yo pues no soy experta en la parte de geología, pero sí que pueden marcar los buzamientos de la zona, para mirar si hay anticlinales, para mirar si hay sinclinales, para mirar como la orientación de las zonas. Bueno, entonces la fotointerpretación es muy utilizada en geología. Bueno, existe para la parte de fotointerpretación unos niveles de referencia. Pueden ser niveles de referencia generales, locales, regionales. Los niveles de referencia corresponden al nivel de conocimiento del intérprete y que le sirve como referencia en el momento de realizar la interpretación correlativa de los diferentes objetos. Entonces, estamos observando una información y se pregunta uno, ¿esto será una vía o será un río? O sea, esta información que está aquí en la parte izquierda, en la parte derecha de la fotografía, corresponderá a un río o a una vía. Hay varios elementos lineales. Hay un elemento que tiene varias sinuosidades o varias curvas, por decirlo de alguna manera, y nos vamos a decir, bueno, eso será un río. Hay otro elemento que pasa por allí cerca del río y tiene unos tramos rectos. ¿Cuál de los dos es una vía? ¿Cuál de los dos es un río? Entonces, entraría uno a analizar esa parte, ¿no? Hay un nivel de referencia general, un nivel de referencia en donde yo, pues si conozco la zona, pues ya mi nivel de referencia será local. También tendríamos que analizar que todos los objetos que hay alrededor de la zona para hacer una interpretación de tipo correlativa. Entonces, a la derecha, ¿qué tenemos? ¿Vías o ríos? O los dos. Yo digo que los dos. Exacto, podemos tener de los dos. El que tiene tramos más rectos, ¿qué debe ser? Este elemento que tiene tramos más rectos, La vía. una vía. Y el que tiene más sinuosidades, El río. más o menos tiene como la forma de un río, ¿no? Entonces estamos utilizando la forma de la zona.
Nivel de referencia general también se refiere a conocimientos generales, es decir, respecto a diferentes disciplinas, como son matemáticas, física, química, geografía, ecología, biología. Tal vez aquí me voy por la ecología, por la geografía. Mira uno la zona que estamos observando, valga la redundancia, revisamos la fotografía. Seguramente vamos a decir que esto no está en el centro de Bogotá, no está por la zona central, ni tampoco está cerca de la Universidad Nacional, ni tampoco cerca, no sé, al Parque Nacional. Entonces ya sabemos que eso debe ser en una zona rural. Como bien lo dijo una de las niñas hace un rato, eso es un bosque plantado, es una vegetación plantada, es un tipo de cultivo, tiene una distribución muy específica, entonces dada por el patrón. Bueno, también analizamos que hay una vía cerca, que hay una construcción en esa zona rural, que hay un camino. Bueno, también existe el nivel de referencia específico, referido al nivel de conocimientos respecto a edafología, manejo forestal, procesos geomorfológicos. Este nivel se relaciona más que todo con el conocimiento especializado que posee el fotointérprete sobre los objetos. O sea, hay gente que se especializa, personas que se especializan en hacer interpretación en zonas rurales, en todo lo que es vegetación y ríos, solamente, para poder definir esos ríos, si son de redes primarias o de redes secundarias, si la vegetación, de qué tiempo, cuántos tiempo lleva plantada esa vegetación, cuánto tiempo lleva así plantada la vegetación, o si es plantada, o si es bosque primario, o bueno, si hay deforestación, si esa vegetación, pues, en un momento dado, si la vegetación es sana o la vegetación es enferma, dependiendo de cómo se esté observando en las fotografías. Otras personas que se especializan solamente en la parte vial, otras personas que se especializan, por ejemplo, en la parte de los nevados, cómo va siendo el deshielo de los nevados a través del tiempo. Para la ingeniería civil, cómo los municipios se han ido urbanizando poco a poco, también a través de los años, porque hay zonas que de pronto no tienen un amplio desarrollo, otras que sí tienen amplio desarrollo. Entonces, hay diferentes niveles de referencia y también, pues, en esto se incluye el propósito que se realice para hacer la fotointerpretación. ¿Cuál es el propósito principal para hacer fotointerpretación? Y la parte local, pues ya si nos vamos a una zona, no sé, específica de un municipio, una zona urbana, una zona turística, si nos interesa de pronto hacer fotointerpretación en zonas de costas, ¿sí? Entonces también podemos mostrar las diferentes características de esa zona. Aquí, ¿dónde podría estar ubicado este sitio? Hay unas zonas de parqueadero, hay un round point para, pues, nos lleva a diferentes sitios, diferentes vías de acceso. Este sería el parqueadero para llegar a una universidad, o sería el parqueadero para llegar a un centro turístico, o sería el parqueadero para llegar a una biblioteca. ¿Qué pensarían ustedes? O para llegar a un conjunto residencial donde vivimos. Nos falta mucha información, ¿cierto? Nos falta mirar qué hay alrededor, si hay conjuntos de casas, si todo eso está desocupado o si hay un centro turístico. O para llegar a un centro comercial, a los outlets, de pronto para llegar a los outlets que están ubicados saliendo de Bogotá por la autopista norte, por ejemplo, ¿cierto? Entonces uno podría discernir pocas cosas con lo que estamos viendo, pero si tuviéramos un poco más de información alrededor, podríamos ya correlacionar mejor la información. En ese momento podríamos plantear bastantes alternativas con respecto al sitio que estamos observando. Bueno, factores
determinan el reconocimiento de un objeto. Esto es importante que lo tengan en cuenta para el parcial. Bueno, yo no sé, nosotros estamos viendo fotointerpretación. La semana entrante vamos a ver paralaje, o no sé si quieran que hagamos bueno, la semana entrante es 22, cumplimos prácticamente un mes de entrar, o dejamos el parcial para después de Semana Santa. Porque pues de ejercicio solamente tendríamos el tema de escala. Entonces de pronto podríamos hacer el primer parcial después de Semana Santa, que veamos el tema de paralaje. Bueno, ¿les parece? Sí, profe. ¿O prefieren que lo hagamos dentro de 8 días? No hay ningún problema. Igual, pues, un tema más, un tema menos, se evaluará después el tema. Entonces, de una vez lo pongo a consideración. ¿Prefieren el parcial la semana entrante, miércoles o miércoles después de Semana Santa? Bueno, ok, de acuerdo. Pues solamente votaron 4 personas, pero si a alguno le parece mejor dentro de 8 días, pues igual. Listo, entonces hacemos parcial después de Semana Santa. Podemos, después de Semana Santa, el miércoles hacer un repaso y dejar el parcial para el viernes. Ah, de una vez, si quiere, Sergio lo quiere ya. Si quiere, Sergio, hacemos el parcial de una vez. Bueno, seguimos. Seguimos. Tenemos factores que determinan el reconocimiento de un objeto. Entonces vamos a leer la diapositiva 16 y 17. Vamos a leer cada uno por aparte la diapositiva 16 y 17. Cada uno va a leer su diapositiva y ahora las comentamos. Tenemos también de su representación gráfica en un par estereoscopio. Sus factores son distinción, contraste, sombras, color y tono absoluto y relativo y la textura. Bueno, En la siguiente está de la calidad de las fotografías, que depende de la cámara, los objetivos, los filtros, sistema de suspensión, materiales fotográficos, condiciones de toma y procesamiento fotográfico, movimiento del avión o de los objetos fotográficos, y de la capacidad del intérprete. Entonces tenemos la aptitud psicológica, imaginación, paciencia y metodología, aptitud individual, fisiología de los ojos, acomodación, convergencia, defectos de la visión, nivel de referencia de los objetos en estudio y entrenamiento de interpretación. gracias. ¿Quién habló? Que no me di cuenta. Caterina. Caterina. Bueno, gracias. Entonces, vemos que hay varios factores que pueden influir en la determinación del, pues, para reconocer un objeto como tal, ¿no?
Cuando hablamos de densidad o grado, pues, por ejemplo, cuando vimos la parte de la vegetación, densidad de vegetación, vamos a ver una textura más gruesa, una textura más fina, la forma o el tamaño de los objetos, la forma como vienen representados, ¿sí? Si son regulares o irregulares los objetos, dónde están ubicados y cómo se asocian unos elementos con otros. El patrón de la información, el patrón de cultivos es muy fácil de identificar, el patrón de una zona residencial es muy fácil de identificar, el patrón de redes hidrográficas también. Bueno, también el tono y la textura, el tono y el color, no es lo mismo color que tono, tenemos diferentes tonalidades de colores, ¿no? Cuando hablo de café, café claro, café oscuro, beige, cuando hablamos de tonos azules, también se dice que azul claro, azul oscuro, azul rey. Alguien dice que azul petróleo, pero pues el petróleo es como es negro, ¿no? Entonces no sé por qué lo identifican como azul petróleo, azul cielo, tiene diferentes tonalidades. Los tipos de textura, textura fina, textura gruesa, textura muy gruesa, y eso ahí está en una diapositiva más adelante. Y la parte del contraste, ¿no? ¿Cómo es el contraste de las fotografías aéreas? Si la fotografía es muy oscura o es muy clara, también va a incidir. Así como la calidad de las fotografías. Si el avión se movió durante la toma de las fotografías aéreas, seguramente pues la información puede salir un poco, entre comillas, deformada, porque existen deformaciones de acuerdo con el relieve, deformación de acuerdo con el objetivo de la cámara aérea. Los materiales fotográficos también son importantes. Si la fotografía fue impresa de pronto en un papel brillante o un papel opaco, pueden pues facilitar o no el contraste o la diferenciación de los objetos. Y la capacidad del intérprete, ¿no? ¿Qué tan apto es el intérprete para hacer fotointerpretación? Si de pronto no tiene una buena visión para los objetos, o sea, no tiene una buena visión para observar los objetos porque tiene astigmatismo, tiene miopía, también la paciencia que se tenga en el momento de hacer fotointerpretación, también el reconocimiento de la zona. Si un fotointérprete conoce la zona, ha ido a visitar la zona en estudio, o sea, de la zona de las fotografías que corresponde a las fotografías que va a fotointerpretar, pues seguramente se le va a facilitar esa fotointerpretación. Entonces, esto es como en términos generales algunos factores que influyen en la fotointerpretación. Ustedes ven en estas fotografías, si yo les hubiese mostrado primero la casa que está en el extremo izquierdo de la foto superior, ustedes pues dicen, bueno, no sé dónde está ubicada esa casa, pero por la forma de la casa y la poca información que veo alrededor, o sea, esta fotografía, la que está al extremo izquierdo. Entonces, si yo hubiese visto solamente esta casa, pues la puedo identificar fácilmente y pues no digo que corresponde a una zona urbana. De pronto podría haber dicho que está en un conjunto, en un condominio, no sé, pero pues no tiene la casa forma de estar en un condominio, forma para hacer una casa de un condominio. Seguramente la puedo yo clasificar en una zona rural, pero no podría saber que tiene otra casa al lado. Ya viendo las otras dos fotografías, pues me ubico muy fácilmente, ¿sí? Que hay una vía, entonces ya podría decir que puede estar en una carretera, puede estar en una zona rural, entre un municipio y otro, porque pues tiene cultivos, como decía alguien hace un rato, podría ser una finca. Entonces, y aquí en la última diapositiva puedo ya pues hacer un análisis más concreto, ¿cierto? De la zona donde está ubicada. Entonces, aquí esta diapositiva me permite tener en cuenta unas características que son distancias, las características métricas como distancia, el área de la zona, la localización, el tamaño y la forma. Entonces, si yo veo solo la casa grande, pues la puedo tratar de localizar en un sitio, ¿cierto? Si yo veo las otras dos fotografías, tengo clara, pues ya de acuerdo al tamaño y a la forma de las casas, de acuerdo al área que tenga esta zona, de acuerdo a la localización, pues es muy fácil poder hacer la interpretación. Y en esta parte, o sea, aquí estamos mirando unas características métricas e interpretativas.
En la foto de la parte inferior, ¿quién me puede mencionar de pronto, decir algo de esta fotografía de la parte inferior? Donde dice que hay una laguna y que hay unos bancos medios estuariales. ¿Sí? Entonces, aquí estamos identificando, haciendo un detalle de la zona. Dice uno, bueno, ¿esto dónde puede estar ubicado? ¿Dónde podría estar ubicada esta zona? Que es una laguna estuarial. Siempre busco el significado y se me olvida. Si quieren, búsquenlo en Google. Los bancos medios también. Este es un detalle. Este recuadro que está acá, pues me está mostrando, indicando que la información que yo tengo en mayor detalle en la parte inferior, pues corresponde a esa zona. Es el recuadro. ¿Dónde podría estar ubicada esa zona? Profe dice que es como una zona costera, donde se une Sí. el agua dulce con el agua salada del mar. Ok, una laguna estuarial, se une el agua dulce con el agua salada en zona costera. Entonces, si me muestran esa información, pues ya sabemos dónde podría estar localizada, ¿cierto? Y con base en ese dato de la localización, pues puede uno discernir otro tipo de información. Esto es para tener en cuenta las coberturas y las diferentes características del terreno, características métricas como distancia, área, localización, tamaño y forma. El tamaño de la zona, la forma de la zona, seguramente me va a permitir identificar mejor los objetos. ¿Cuáles son los rasgos pictórico-morfológicos utilizados en fotointerpretación? Entonces, esta diapositiva, pues es una diapositiva muy esquemática, la 20. Me paso de una vez para la 21. Tenemos entonces a tener en cuenta tamaño absoluto y relativo de los objetos, la forma, las sombras, el tono o el color, la textura, el patrón y la localización, asociación y convergencia. Bueno, forma, sombras, tono y color, textura, el patrón, localización, asociación y convergencia. Entonces, todo este tipo de información me permite tener en cuenta me permite interpretar o fotointerpretar los diferentes objetos. Su tamaño, como alcanzamos a ver ahorita las tres fotos de la zona rural de esa finca. Si yo veo la primera foto, yo más o menos me doy una idea del tamaño de la zona, ¿cierto? Porque me está mostrando cultivos, que tiene unas vías de acceso, no está tan marginada la zona, no está por allá en un sitio, digamos, entre comillas, de los olvidados, pero es una zona fácil de interpretar, de ubicar, por su mismo tamaño, por la misma localización. Ahora las sombras también nos van a ayudar. Vamos a ver ahora unas diapositivas donde hay sombras, las diferentes tonalidades, las texturas, y esta clave es importante: localización, asociación y convergencia. Cómo yo asocio unos objetos con respecto a otros. Entonces, estas son las 7 claves para fotointerpretar, que las tenemos que tener en cuenta cuando hagamos más adelante un taller sobre fotointerpretación. El taller del viernes es un taller sencillo, donde solamente voy a extraer elementos, voy a familiarizarme con la fotografía. Ya la otra semana haremos otro taller en donde ya con base en los elementos que yo he observado, voy a tratar de proponer una obra de ingeniería civil en la zona, sabiendo qué es lo que tengo y qué podría hacer en esa zona. Entonces miremos acá el tamaño absoluto y relativo. El tamaño relativo, el tamaño de un objeto desconocido con relación al tamaño de un objeto conocido. Tamaño absoluto, el tamaño real de una serie de características del paisaje requiere una comprensión de la escala de la fotografía. En la fotografía de la izquierda me dan un objeto A y un objeto B. Entonces, con base en esos dos objetos y con base en la información que ustedes están observando, ¿qué puedo decir de la zona? ¿A qué zona puede corresponder? ¿Dónde estará ubicada? ¿Es una zona de fábrica? ¿Es un conjunto residencial? ¿Es una zona turística? ¿Es una universidad? ¿Qué es?
Esa parte de la foto izquierda, ¿qué es? ¿Zona Profe, residencial? no, yo diría que es como una fábrica o una zona como industrial por las letras que tiene como B, como por la división que tiene el terreno. Bueno, B podría ser pues una construcción independiente, pero donde está ubicado A y todas las casas que están ahí cercanas a la izquierda del objeto B hay varias casas como bien divididas por manzanas, tienen árboles. Esa zona que está dividida por manzanas sería una zona industrial. No, profe, es que no veía bien hasta que le hice zoom. Son como casas. Sí, Es como si sí, fuera hay varias casas en una distribución como muy homogénea, que puede ser una urbanización, ¿cierto? Una zona residencial. Pero lo que nos entra en duda es que puede ser B, porque si es una zona residencial, seguramente no voy a tener una fábrica ahí pegada. Bueno, aunque aquí en Bogotá se da mucho en la zona de Puente Aranda, donde hay zonas residenciales y hay fábricas cercanas, sino que esta construcción B estaría como muy cercana a la zona residencial. Entonces, ahí con base en esa zona residencial, uno trataría de analizar ese objeto desconocido B que puede ser. Si será el salón comunal de la zona residencial o será un jardín infantil dentro de la zona residencial o cercano, o será una biblioteca que no creo, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra uno a analizar y apoyarse de más información. En la foto de la derecha pues no tiene ningún problema porque lo que se está observando es pura agua. Tenemos una superficie de agua, pronto una vía central, unos drenajes. Bueno, vamos a identificar esta zona a qué corresponde. Miremos detenidamente las 4 fotos y comentamos a qué corresponde cada una de las fotos. Izquierda estamos viendo las formas de los cultivos, pues ahí no se ven construcciones a detalle, pero sí se ve el patrón, ¿sí? La forma y el patrón que permite de pronto identificar los cultivos. En la fotografía de la derecha que estamos observando, vegetación. ¿Qué más? Chicos, ¿se Un escuchan? río, un Ah, río. pensé que no se escuchaba. Un río, exactamente, en la parte inferior estamos viendo un río. Estamos viendo vegetación, estamos viendo unos caminos.
Y si yo paso a la siguiente, perdón, me voy a ir un poquitico más acá. Lo que fue mucho. Hay una diapositiva que me hace falta aquí. Bueno, se me perdió. Más adelante está esta foto de la derecha, pero en grande. Creo que debe estar más adelante. Bueno, aquí en las sombras. Tenemos esa clave de fotointerpretación que son las sombras, da pistas sobre el perfil, forma y tamaño relativos de las características del paisaje. Puede oscurecer detalles en otras características. Los árboles que están dando ahí sombras, ¿son de la misma especie? Ahí yo tengo árboles que están dando unas sombras. ¿Esos árboles son de la misma especie o son de diferente especie? Parecieran que sí, que son De de la diferente. misma. No, es de diferente, profe. De Parece que diferente. parece que sí son de la misma especie. ¿Quién dice que son de diferente? Y yo, profe. Y yo, Sí, pero profe. ¿quién eres tú? Porque es que no. Diego, Que de Diego. pronto son de la misma especie, pero diferente como variedad, ¿no? Como de la misma especie, pero diferente variedad. Porque es que tienen como una forma muy parecida, pero el color, o sea, solo difieren como en el color. Ah, ok. No, también en la altura por la sombra. Ok, pero también a la distancia que estén ubicados entre sí esos árboles, ¿no? Yo por la forma, pues solamente por la forma de la sombra, diría que son de la misma especie, solamente por la forma. Ahora, que unos se vean más claritos que otros, puede ser también por la iluminación del sol. A unos de pronto los rayos del sol le están llegando de forma directa y a otros no, otros están siendo menos iluminados, ¿sí? Algunos árboles están siendo menos iluminados, estarán recibiendo menos rayos del sol que sus pares alrededor. Entonces, por eso se ven unos más claritos que otros, pero yo alcanzo a distinguir más o menos como la misma textura en esos árboles. Entonces, yo me atrevería a decir, desde mi punto de vista, que son la misma especie. Pero la persona que dijo que no son de la misma especie, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por el color de la copa de los árboles? No, Bueno, profe, lo que yo creo es sí, por el color. Y es que, pues, no, o sea, no tiene todo sentido que el sol pegue tan diferente en los dos, porque se ven ok, como muy cerca. Y la ok. altura, pues, es muy diferente para estar tan cerca, entonces no creo que el sol pegue tan Yo también Ah, creo que hay diferente. diferente elevación y por eso se ve así, porque hay una parte que está totalmente sombreada en el terreno, entonces yo creo que esos árboles que están abajo están ok. menos elevados respecto al terreno que los demás al frente. O sea, Bueno, como que eso hay una también bajada. incide, ¿no? Eso también incide la ubicación de esos árboles. Pero también tratemos de ver la textura también de los árboles. O sea, esta textura de este arbolito que se ve aquí como muy blanco, con respecto a la textura de los que tiene alrededor, por ejemplo, de este, se nota, me parece, o sea, lo estoy viendo sin gafas, me pongo unas gafas para computador, veo que la textura es similar. Pero bueno, todo lo que ustedes dicen está bien. Entonces entra ahí uno a analizar diferentes factores, además de la forma y además de las sombras. Empieza uno a analizar y a incluir otros factores que me permiten poder deducir si son o no de la misma especie. Fue una pregunta pues que les hice suelta. Vemos las sombras. ¿Qué podríamos ver en esta zona? ¿Esto qué es? Lo azul y que en esta parte se ve un poquito más negro, o sea, más oscuro, aún más oscuro. ¿Esto qué es? El océano, ¿Ah? el mar. El mar, es agua, ¿sí? Nadie me ha dicho que me han dado las pautas. Ya nosotros aprendimos a identificar sí, a identificar el agua. Aquí en esta parte podríamos decir que es una textura lisa. Aquí está incluyendo, además de las sombras, está incluyendo tonos, diferentes tonalidades de azul, está incluyendo textura, tamaño de este elemento rocoso. Y además en esta parte lateral derecha la textura es gruesa porque seguramente hay movimiento de agua, ¿no? Hay más movimiento de agua. En esta parte superior izquierda hay agua en calma, entonces se ve una textura lisa. Textura rugosa, textura lisa. Bueno, y también la profundidad del agua también me permite
observar una tonalidad diferente en las zonas. Entonces hay diferentes tonos de azules. Acá también vemos una fotografía en blanco y negro. Podemos tratar de utilizar las claves de tono, tonalidades, patrón, textura. ¿Qué podemos observar en esta zona? ¿Qué elementos estamos observando además de cultivos? Estoy observando unos cultivos, unas construcciones aisladas. ¿Qué más? ¿Un río? Un río, llámese río, bueno, un drenaje que no sabemos si puede ser, sí, un río, una quebrada. Hay diferentes tipos de contraste. Cuando habla de fusi gradual, está hablando como de las diferentes tonalidades que se pueden observar en la zona. Esas texturas gruesas en el centro, ¿a qué puede corresponder? Porque esas no son construcciones, ¿o sí? Podrían Podría ser uno mirar árboles. podría ser vegetación, podría ser en esta parte de acá, no sé, un tipo de vegetación, algunos tramos como caminos, unas construccioncitas aisladas como esta que se ve aquí en la parte inferior. Bueno, y aquí también tenemos diferentes tonalidades, tono o color, varía entre las fotografías, entre las estaciones del año, con la posición del sol y con relación a la cámara. Aquí tengo unas texturas más lisas, se notan más los caminos, se nota más la vegetación. Y en la siguiente diapositiva, pues tenemos algunas redes de drenaje. Lo que ustedes están viendo en la foto izquierda son redes de drenaje, patrones de drenaje. Y existen diferentes patrones para diferentes zonas, o sea, dependiendo de las zonas geográficas, los patrones de drenaje pueden cambiar. Acá en la foto de la derecha es una película infrarroja en donde la vegetación me la muestra con tonos rojos, vegetaciones en zonas altas con tonos rojos oscuros y tonos claros, pues las zonas bajas. Bueno, chicos, dejamos por hoy aquí. Yo creo que les mando ahora más tarde el instructivo para el viernes. Bueno, Miguel Ángel, yo sé que tienen que entrar a otra clase, entonces nos vemos el viernes y yo les envío el instructivo para que lo lean con tiempo para el viernes. Bueno, y estas diapositivas, pues nos faltan poquitas, yo creo que las terminamos el viernes, antes de hacer la práctica. ¿No? De todas maneras, les recomiendo leerlas y el viernes terminamos las diapositivas. Buen día para todos. Gracias, profe, buen día. Gracias, Buen día profe. para todos. Que estén bien. Cualquier inquietud que tengan, por favor, me escriben. Muchas gracias. Hasta luego.